Voy a empezar con el verdadero evangelio, que así se llama en 1 Corintios 15. A partir del 1 podemos leer hasta el 34 más o menos, donde Pablo escribe: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, tener una claridad de qué es el verdadero evangelio, y no hay otra cosa. O sea, hablando, se fijan, centrado en Cristo, en su muerte, sepultura y de que resucitó. Y si todo esto no está completo, pues no hay un verdadero evangelio. Y todos los que en él hemos creído, somos parte de la iglesia. Hablando, teniendo como base y teniendo esa claridad, primeramente del evangelio, porque de ahí partimos. En Mateo 16, 18 dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La garantía de que Cristo, Él es solo, o sea, no necesita a nadie más, y de que Él construye la iglesia a su manera, y ni siquiera el mismo infierno puede hacer algo contra eso. O sea, hay que tener esta claridad. Primero, de aquellos que son salvos y cuál es el verdadero evangelio, y otra, que la iglesia es del Señor Jesucristo, y Él dice que Él la va a edificar. No pertenece a los hombres, pertenece a Dios, y sobre esas dos bases vamos a ir construyendo esto. La iglesia, voy a ir ahora a la parte de los hechos, cuando se empiezan a reunir los primeros cristianos. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes se añadían? Los que debían de ser salvos. Tener claro también que aquellos que se añaden a la iglesia son los que son salvos. Entonces, decía que la iglesia de Jerusalén, o en ese entonces, se formó el día de Pentecostés, hablando de, si ven un poquito antes del pasaje que leímos, y eran pues más o menos como 120 creyentes. El Señor añadió ahí como 3,000 más, lo acabamos de leer, y estos creyentes no sabían nada de la relación o de la formación de la iglesia, pero dice aquí que se añadían. Aquellos que eran ser salvos, pues no tenían todavía el Nuevo Testamento, no sabían, pero ya se estaba instituyendo la iglesia. Ya hemos visto toda esta enseñanza de la iglesia, qué es y para quién es. Ya hemos visto también el tema de la cena del Señor, hemos visto la oración, hemos visto Dios, cómo está conformado. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, todo esto, ¿por qué se ha estado enseñando? Porque tiene una función de tener una claridad de una doctrina sana que está respaldada bajo la palabra de Dios, que lo que se practica en una iglesia sea conforme a la palabra de Dios. Y algo que no suene, que digamos, porque pasa de que empezamos a meter cosas y tradiciones, que eso puede en algunos casos desviar de una sana doctrina. Entonces, todo lo que se diga aquí, todo lo que se esté comentando desde cualquier parte, ya sea el púlpito o durante la Santa Cena o cualquier otro momento, pues deberá de tener un sustento bíblico. Salud. ¿De qué nos habla? De un estudio de la palabra. En Hechos 42 dice: ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y bueno, pues estos son los elementos básicos de lo cual se reunían. ¿Para qué se reunían? Pues para el estudio de la palabra, para la comunión, o sea, hablando del partimiento del pan, y para la oración. Estas tres cosas básicas, de esto estaba formada la iglesia. Que hemos de tener nosotros claridad cuando nos reunimos en una iglesia, hablando de un lugar, pues que tenga esta estructura, que haya un estudio de la palabra, que sea la palabra la que esté hablando a la iglesia. Para eso la dejó el Señor, para que nos dé este mensaje que debe ir dirigido a quién, a la iglesia. Por eso lo escribía Pablo y decía, ¿quién le había dado esto? El Señor. ¿Para quién? Para la iglesia. Si no, pues cada quien, pues ahí como vayamos entendiendo las cosas. Y es bueno tener este entendimiento, pero con un sustento como lo hacía Pablo. Siempre que Pablo hablaba, fíjense en las cartas decía, y todo esto me lo deja el Señor Jesucristo. Todo esto me lo da el Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Por la autoridad que me da el Señor Jesucristo. No llegaba él con sus propias credenciales. Entonces, cuando nos paramos aquí, pues debemos de tener que la autoridad, quien la da, es la palabra de Dios. Entonces, debe haber palabra, debe haber comunión, debe haber una comunión con los hermanos en un mismo sentir. Ahorita hablamos de la Santa Cena, que ya se ha dado toda una explicación, pero ¿cómo lo podemos englobar? Porque lo hemos visto y es necesario ver estos puntos a lo mejor en 1 hora o 2 horas, porque tiene mucho detalle
Y por eso los hermanos que se han parado aquí enfrente, pues preparan todo esto para decir, por eso practicamos la Santa Cena. Y luego después, por eso oramos. ¿Y por qué es tan importante la oración? ¿Y por qué es tan importante hablar de Dios y de la Biblia? Y aquellos que dice, los que recibieron su palabra, perseveraban en la doctrina. No se quedaban a que, pues ya soy salvo y con eso es suficiente, ya no necesito hacer nada más. Dice, hay que estudiar su palabra. Como lo comenté ahorita, pues ellos no tenían un Nuevo Testamento, pero seguían, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Algo importante que viene de esto, 2 de Timoteo 4, 2 y 3, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No podemos vivir lo que no entendemos. Si no entendemos algo, ¿cómo lo voy a vivir? Entonces es importante estas palabras que le dice Pablo a Timoteo, que sea la palabra la que se predique, la que se enseña desde aquí. Si en una de las iglesias o nosotros no vemos que lo que se está exponiendo es la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer la iglesia? Y hablando de conocimiento y también hablando en cantidad de personas. Se habla también de la comunión unos con otros en el partimiento del pan. La parte central de la comunión de la iglesia era la partición del pan, hablando de la Santa Cena, y fue uno de los símbolos pues, más importantes porque en esto tenían esa comunión los unos con los otros. Y hablando del partimiento del pan, ya vimos de qué se trata la Santa Cena, y fue instituida por el mismo Señor Jesucristo. Les dice pues que se haga esto todas las veces que nos reuniéramos. ¿En qué? En memoria de Él. Tenemos que tener esa comunión en el partimiento del pan y tener esta reverencia, y ahí mismo nos dice que pues no nos reunamos nada más a convivir, a pasarla bien, sino que recordemos la muerte del Señor Jesucristo. Otro de los mensajes que recibimos muy interesantes fue el tema de la oración. Dice que aquí los creyentes se reunían constantemente en la oración. ¿Se acuerda cuando fueron encarcelados que estaban los hermanos en la oración, y fue cuando hubo este gran terremoto y que se le abrieron las puertas y todo esto? Bueno, ¿qué fue? Pues producto de la oración. Ya vimos la importancia que es. Y pues sí, lamentablemente en la actualidad, cuando les pregunta a cualquier persona de la iglesia, ¿cuántos miembros se reúnen en tu iglesia? Ah, no, pues sí, mi iglesia sí es grande. ¿Cómo cuántos? No, pues como 400. ¿Y tienen reunión de oración? Sí. ¿Y como cuántos van? 20. Y pregunta a cualquier iglesia, o sea, no es de esta iglesia, es muy común que está la reunión del domingo, y es como que es cuando vamos más, o es más fácil que esté la iglesia completa. Las reuniones de oraciones normalmente o lamentablemente es cuando pues hay más complicaciones para que vayamos. Dice en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y cuándo lo pedimos? En la oración. Tener esta dependencia del Señor en la oración, y en esto se reunían. Entonces veíamos esto. Cuando vemos todo esto, no nos extrañe ver maravillas y señales. ¿Qué pasa cuando estamos bajo este
espíritu de oración. Dice más adelante ahí en el versículo 2:43 que veíamos ahorita, y sobrevino temor a toda persona. En griego, para el miedo había un sentimiento de reverencia. Entonces se reservaba para ocasiones especiales cuando las personas estaban maravilladas de lo que pasaba, de cómo en la iglesia veían que pasaban estos milagros que a veces no los entendemos nosotros, pero sabemos que vienen de Dios. ¿Quién de los que está aquí no ha vivido algún tema de un entendimiento sobrenatural? Que decimos, esto, pues yo no sé por qué pasó. Y a lo mejor es más fácil decir en alguna enfermedad, pero podemos tener alguna situación económica que se resuelve, o algún problema de un problema con otra persona, y llega un momento en que alguno de los dos se ve y habla y dice, ¿cómo no nos arreglamos antes? Pues el Señor trabaja con cada quien de diferente manera. Pero cuando tenemos estas tres bases que vimos ahorita, que viene desde la iglesia, le decimos la iglesia primitiva porque fueron los primeros reuniones que se mencionan en la palabra, pero estaban en un mismo sentir y compartían estas cosas, compartían la palabra, compartían las oraciones, había comunión, el partimiento del pan, y esto se va sintiendo. Esto es lo que realmente genera la paz que vemos en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo hace el Señor. Cuando nosotros queremos complacer a los hermanos porque, tengo que hablarle a tal hermano de esta forma y al otro de esta otra forma, y a él no le gusta que le hable mucho de la palabra, es cuando nosotros queremos caer bien a las personas. Y el Señor es muy claro, y su iglesia, y que Él la va a formar, es de Él, lo vimos en los primeros pasajes. Dice que hay que hablar de esto, y luego vamos a ver maravillas y señales. ¿Y qué trae todo esto como resultado? Pues que nos sintamos a gusto. Porque cuando habla el Señor, cuando el Señor está trabajando en su iglesia, va a haber esta comodidad. A veces los que estamos aquí al frente lo utilizamos para hablar, de decir, es que hay un problema con tal hermano, y déjamele desde el púlpito le voy a decir algo. Y eso ya no está hablando el Señor. Cuando le quitamos la voz al Señor, empieza a haber problemas, y luego vienen las incomodidades, y luego viene eso de que, híjole, pues ya no me siento tan a gusto para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque le quitamos la voz al Señor. Pero cuando no, viene un amor en la iglesia. Versículo 44 dice, tenían en común todas las cosas, procuraban que no hubiera necesidades con ellos. Cuando uno conoce a los hermanos y entendemos cuál es su necesidad, porque todos tenemos necesidades. ¿O habrá alguno que pueda levantar aquí la mano que dice que no tiene necesidad? Que diga, yo no necesito nada, estoy completo. No necesito de Dios, no necesito... ¿Sí? Todos tenemos alguna necesidad. Y no sé si le ha pasado que a veces está hablando un hermano al frente y que dice, alguien le dijo mi necesidad al hermano. Porque sabía exactamente cuál era. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que ahí ese hermano yo a veces, es más, ni lo he saludado como en 2 semanas, y sabe, de seguro, una hermana fue y le dijo que yo tenía esta necesidad? Pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, hermanos. Y viene esto, me acordé, esto no estaba dentro del, pero ya ven que siempre me salgo del tema. Había una
una persona que pues no le gustaba ir a la iglesia, es más que pues no era ni creyente, y le dice a un creyente, oye, ¿tú vas a la iglesia cada domingo? Sí, y oración sí también. Y le dice, ¿y a qué vas? Pues pues me gusta, aparte de que pues tengo una dependencia con Dios y todo, y dice, ¿te acuerdas que predicaron hace 6 meses? ¿De qué hablaron? Y la persona creyente dice, híjole, la verdad no me acuerdo. Bueno, hace 5 meses, ¿de qué hablaron? ¿Qué me puedes? Y le dice, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo bien la cita, no me acuerdo bien qué está. Entonces, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a la iglesia si ni pones atención de seguro, ni sabes de qué están predicando, ni te acuerdas de lo que predican, pero ahí vas tú para que te vean? Y le dice, oye, ¿tú te acuerdas? Le dice el hermano, o el creyente, le dice a la otra persona, ¿tú te acuerdas qué comiste hace 6 meses? Ah, caray. Pues no me acuerdo. Bueno, hace 5 meses, ¿qué comiste? Híjole, pues así, pues no me acuerdo. Bueno, pues exactamente igual. Yo fui a la iglesia hace 6 meses y en ese momento la palabra que vino para mí era la necesaria para que yo pudiera crecer espiritualmente. Así como para ti hace 6 meses lo que comiste te ayudó y no te acuerdas, para mí hace 6 meses que la palabra de Dios trabajó en mí para crecer en algo. Entonces, tener esta claridad de que cuando venimos aquí a la iglesia, el versículo que se lee seguramente es para nosotros. Y eso es importante. ¿Y qué más? Cuando venimos y luego recibimos un abrazo de un hermano o de una hermana que apreciamos tanto, ¿no? Que nos llena y que nos da gusto venir a ver esto. ¿Y qué más? Que venimos a aprender del Señor, a tener estas cosas en común. A veces nos ponemos a pensar, ¿qué llevo yo a la iglesia? ¿Qué voy a aportar el día de hoy a la iglesia? Y dicen, pues a lo mejor los hermanos está más fácil porque ellos leen un pasaje y ya aportar. Todos venimos a dejar algo y a llevarnos también muchas cosas. Venimos a dejar ese amor de Dios que nos estuvo reflejando durante esta última semana. Venimos a dejar, aportar ese beneficio, esa bendición de que dependemos de un Dios que nos dio una provisión de lo que sea y que lo podamos reflejar. El que podamos entender que el amor de Dios es mucho más grande de lo que podemos y siquiera imaginar. Pero todo esto, hermanos, si no lo escuchamos, si no lo ponemos en práctica, qué difícil. Vamos a leer Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que ya edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu a aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando dejamos de hacer las cosas, dice el Señor de Jesucristo, pues es cómo vamos a estar edificados. Hay que tener también muy en claro que el ser cristiano no es pertenecer a la iglesia. Pertenecer a la iglesia denominada por los hombres. El ser cristiano dice, aquellos que creyeron se agregaban a la iglesia. No decía, y aquellos los que Pedro, después de que les predicó, y Pedro dijo, tú ya puedes ser hermano, tú también vas a ser parte de la iglesia.
Aquella vez se reunieron, se agregaron como 3,000. ¿Cuáles? Los que creyeron. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Aquellos que creen en el Señor Jesucristo. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? Es parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia, lo dejó muy claro, lo decía ahorita, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto está en la ley de los profetas. Y vamos a entrar mucho en el tema del amor de Dios. ¿Dónde estamos edificando nosotros la iglesia? ¿Bajo qué sustento? 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo comparte. Como dice, de nosotros no pertenece a la iglesia. Nadie de los que está aquí es dueño de la iglesia. Somos parte, cualquiera de los que estamos aquí tenemos el mismo rango, el mismo nivel para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo y para Dios Padre. No hay uno que tenga más rango. Todos iguales, el piso parejo para todos. Y Pablo decía, o sea, yo voy y comparto, pero hay alguien más que viene y dice otra cosa. Y hay una hermana que da un buen comentario a otra, o por qué no, también a un hermano. Y de esto se trata, de que todos traigamos algo que pueda ayudar en la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque también vamos a tener necesidades. Y cuando tenemos necesidades voy a sentir ese apoyo de venir a traerla, a traer esa carga y dejársela al Señor y compartirla con los hermanos. Luego se nos hace muy difícil compartir y decir, tengo esta necesidad. Pero dígame de ustedes, si yo les dijera aquí que tengo necesidad de que oren por mí porque tengo problemas en el trabajo, ¿quién de ustedes se enojaría? ¿O quiénes de ustedes dirían, ay, ese hermano, pues si todos tenemos problemas en el trabajo? De eso se trata, de tener comunión con la iglesia, de que podamos traer las cosas. ¿Se acuerda que vimos ahorita que tenían todas las cosas en común? Y que se apoyaban unos a otros, inclusive que vendían sus cosas. ¿Para qué? Para apoyar. O sea, ellos vivían en una comunidad y sí tenían su forma, su cultura y todo, pero al final lo que el Señor quiere es que haya esta unión donde Él es la cabeza, como la iglesia. Podemos tener diferentes bases. En la iglesia se han creado diferentes costumbres, tradiciones, mandamientos, fórmulas, disciplinas, consignas, dogmas, que cada quien, que dicen, así es como nosotros nos dirigimos. Y esta es la base del tipo de iglesia que nosotros tenemos. ¿Basadas en qué? En los hombres. Y el evangelio no ha cambiado. Lo vimos al principio, este es el evangelio, por eso empezamos con eso, porque es importante que toda persona, que todo creyente tenga claro cuál es el evangelio. De ahí partimos, de ser creyentes y de tener, lo mencionamos, lectura de la palabra, tener una claridad de lo que estamos hablando es de la palabra. Y no decir, oye, ¿y por qué practican eso? Pues no sé, como que a un hermano ahí se le ocurrió. Bueno, pero entonces esa no es una base de tu iglesia, ¿verdad? ¿De acuerdo? No es una base porque no está instituido. Y recordar que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y tener esa claridad. No somos cristianos porque nos estamos reuniendo aquí o nos podemos reunir en otra iglesia. También creo que esa es una base de decir, te tienes que reunir en mi iglesia, es que mi iglesia está mejor. Pues la iglesia es solo una. La iglesia es del Señor Jesucristo. No podemos decir, esta es la mejor iglesia.
¿Eres salvo? Hay que procurar tener la claridad de que soy salvo. Ellos, o nosotros, somos la iglesia del Señor. ¿Tenemos esa claridad? Somos parte de la iglesia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Hay que primero estar reconciliados todos, el tener ese amor de hermanos, que luego podemos tener una incomodidad ahí de que, híjole, es que eso no me gustó tanto, pero no hacemos nada por reconciliarnos con ese hermano. Y no obedecemos a la palabra. Antes ve y reconcíliate con los hermanos, que se sienta que pues fue un malentendido. Yo estoy seguro que a veces los que estamos aquí decimos un comentario que a lo mejor a alguien no le agrada y puede tornarse de que, me lo dijo a mí. Pues vamos a platicar, vamos a dialogar y seguramente no tenía nada que ver y eso ayuda a que la iglesia crezca en amor, que haya una iglesia comprometida, con una base firme, una iglesia comprometida en un proyecto. Imagínese dos personas construyendo una casa. Les aseguro que cuando están construyendo una casa, pues se busca que esa casa esté bien edificada, que tenga buenas bases. No creo que uno esté buscando, pues yo voy a buscar hacer mi parte mal y la de él bien para ver qué pasa. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Al final, pues vamos a ser probados. ¿Dónde estamos construyendo? Fíjese cómo las actividades de la iglesia, reuniones, fiestas, comidas, el que sea religioso, si eso es lo que está convirtiendo o son los cimientos de nuestra iglesia, el que estemos enfocados en hacer fiestas, en hacer reuniones, en hacer, pues seguramente estamos construyendo un castillo, una iglesia donde pues esté basado en la arena, como ahorita lo veíamos. Entonces, ¿dónde estamos construyendo? Eso sí nos debemos de fijar cuando nos reunamos en cualquier iglesia, incluyendo esta, cuando veamos que pues no tiene un sustento hablando de la palabra, hablando de lo que se está exponiendo, exponiendo plan de salvación desde el púlpito, hablando de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, en qué hemos creído como iglesia y cuál es la base de una iglesia cristocéntrica. ¿Por qué cristocéntrica? Porque Cristo es el centro del Evangelio. Y así lo ha dicho Dios. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. No porque lo haya dicho alguien de aquí enfrente. Todo esto, tenerle una claridad de ir entendiendo por qué nos reunimos en una iglesia así. Entonces, pues tener claro esto y ser una iglesia de misericordia, que reflejemos lo que el Señor quiere para con nosotros. Dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Evangelio debe leerse de esta forma, como lo dice Jesús, e invitar a que sean parte de nuestra vida. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que no se nos quede en la teoría, que no seamos esos exitosos teóricos, que seamos los que ponemos en práctica de su palabra. De los que hablamos y hablamos, pero pues no hay mucho que reflejemos. Lo decía ahorita, debemos ser esa iglesia que escucha y que hace. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace,
Lo comparé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A veces como iglesias en general, iglesias locales donde se reúnen, a veces nos alejamos de esto, de los fundamentos, de las bases bíblicas, de la palabra de Dios. Entonces busquemos también, inclusive los que no participan en un púlpito, sí estar al pendiente de qué es lo que se está enseñando, de que haya una coherencia de lo que se está explicando, al menos de la parte de enseñanza, y hacerlo saber, porque nos podemos equivocar estando aquí, porque también tenemos pensamientos de humano y podemos decir algo que no sea coherente. Terminamos, hermanos. Jesús es la piedra de cualquier iglesia, la piedra angular. ¿A qué se refiere piedra angular? La piedra que sostiene pues toda la iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Mateo 22, del 37 al 40, viene: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay más, hablando y reflejando de Dios. Busquemos que esta iglesia, o este grupo que se reúne, sea parte de la representación de la iglesia que necesita. Pues no la necesita el Señor, pero nosotros sí necesitamos de Él y de reflejar eso. Entonces, todo lo que se ha estado viendo en la enseñanza, si se han fijado, de cómo empezamos a hablar primero desde la salvación, la formación de la iglesia y los temas que estuve diciendo hace un momento, pues es para eso, para tener una claridad y un reflejo de por qué nos reunimos, por qué hacemos las cosas de tal forma y la importancia de la iglesia para el Señor. Muy bien, pues vamos a orar. Damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sostienes y reconocemos, Señor, que tenemos una dependencia para contigo. Te pedimos que, pues ahora que inicia esta semana, Señor, pues que tú nos ayudes, Señor, a crecer en tu palabra, a crecer en gratitud, Padre, también para contigo. Y ayúdanos a tomar decisiones buenas en base a lo que tú nos indicas, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo.